Azurto, y nuestra invitada, que es la ingeniera María Dolores Murillo. Vamos a hacer un podcast sobre la química medicinal. Para empezar, vamos a preguntarle a la ingeniera qué fue lo que le enseñó usted a estudiar química. Bueno, podríamos decir que mis estudios ya académicos universitarios fue donde conocí algo más sobre la química. Desde el pre comencé a aprender sobre química, de ahí pues mi carrera de la industria, soy ingeniera agroindustrial y se ve bastante la química. Entonces me comenzó a gustar, o sea, le fui cogiendo amor y las habilidades que hay que tener para la química. Entonces fui descubriendo pues, que es imprescindible para las demás ciencias. Que en este caso pues esta nos ayuda a comprender la naturaleza. La química contribuye también, pues, podríamos decir, en lo que es a la humanidad, en la alimentación, en la vestimenta, en los medicamentos. También pues, en la vivienda, hablamos de la materia, en química hablamos de la materia y sus transformaciones. Entonces todo lo que existe a nuestro alrededor es materia, por lo tanto hay transformación, ahí está la química. Entonces todo eso es muy interesante y, o sea, a pesar de que yo en mis primeros años de estudios del colegio no había visto química, o sea, la aprendí y le fui cogiendo amor, porque hasta ahora en mi trabajo pues trabajo con química. Entonces eso. Y además es muy interesante sobre que como lo que a usted le haya interesado, compartirles a otros estudiantes y darles la opinión. Claro, o sea, porque en este caso como ingeniero industrial yo algún día pensé que voy a estar en una industria, en una fábrica, pero como docente y en este caso impartirle a mis estudiantes de química, pues, es como un reto, así, un reto, o sea, de que ellos aprendan también química así como lo aprendí, o sea, que le cojan amor o que sepan lo que es para que ellos algún día inclusive también lo puedan hacer, enseñar sobre la química. ¿Siempre al interés con el docente? Bueno, en este caso, pues, no siempre tuve ese objetivo. Ya cuando me gradué y vi como que la posibilidad de que podría ser mejor docente, y no sabía ni en qué rama, o sea, docente, inclusive acá en la España. O sea, me dijeron para ser docente y al principio me decían como matemáticas y unas cosas, pero ya después no, de química. Entonces, o sea, una oportunidad, o sea, que se dio así como por sorteo, y en sí, o sea, ha sido bueno, o sea, saber sobre química, enseñarle a los chicos sobre química, que en realidad no era un fuerte desde, por ejemplo, el colegio, que a veces uno estudia química como por su especialidad. Entonces, y ha sido una experiencia muy buena. ¿Y cosa hay algo importante de la química? Bueno, hablando de la química medicinal, podríamos decir que cuando hablamos en sí, que yo les decía que aporta también lo que son los medicamentos o en este caso pues la medicina, hablamos que es cuando esto aporta el descubrimiento, nuevas alternativas, podríamos decir para la salud, sea para las plantas, animales o para el mismo ser humano. O sea, es una finalidad pues que tiene de establecer relaciones entre la estructura química y también la actividad biológica, o sea, de cómo actúa en sí ya esta medicina. Y además también ahí se ve como los inicios de todo, porque en sí, si hablamos de biología, decimos que es como el inicio de los animales, de las plantas, pero también se habla de biología en los inicios de química, porque en base a la biología se juntan Claro, se relacionan entre ellas y de ahí parte. Por eso al inicio les
los científicos o los investigadores para descubrir nuevas cosas, y en eso también está la medicina, ¿no? Y esto pues, o sea, hablamos de medicina que la podemos encontrar de diferente origen. O sea, hablamos de que anteriormente nuestros ancestros utilizaban plantas, utilizaban algún tipo de partes animales como curativas. Entonces de ahí nace ya la investigación y el tipo de medicamentos, o sea, que hacen bien a la salud, podríamos decir. Y esto pues ya lo vamos transformando ahora ya a los científicos. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, a ver, un tema de investigación, y vamos viendo que había antes, que hacían, que no se ha pulido, no hay nada todavía sobre eso científico. También nos dicen que los biólogos y los químicos trabajan en un constante ambiente conectado, como podríamos decir, con los biólogos y los químicos. Claro, tiene que haber una relación entre ellos para poder, por ejemplo, en este caso nosotros hablamos de estos medicamentos, estos fármacos, y que van a ser aplicados a un ser vivo. O sea, en este caso, ¿qué le hace de reacción a la planta? ¿Qué le hace de reacción al animal o al mismo ser humano? Nosotros a veces decimos, estamos como experimentos. O sea, ¿qué tenemos? Bueno, vamos al médico y ahí nos manda exámenes todavía y se tiene esto y implíquese esto. Y a veces unos son alérgicos, otros no les hace bien esa medicina. Sí, existen muchos casos de que algunos son alérgicos. Tal vez por eso es donde viene de probar primero el medicamento para ver qué reacción causa. Claro. Eso hay que... Y esto yo creo que es uno de los labores más importantes, porque hacer el trabajo de la investigación, juntarse con otros, como dice la compañera, juntarse los biólogos, con los químicos, diferentes ramas, medicina también, hacer todo esto es como un gran labor del todo. Sería un gran avance y un gran aporte. Tomaríamos la parte de descubrimiento ya a una persona, y podemos hacerlo hasta por ejemplo, hablamos de un tipo de, por ejemplo, de artificial, o sea, que no sea la persona en sí, sino, por ejemplo, hablemos de un páncreas artificial. Entonces, por ejemplo, hablamos práctica de que la subida de la insulina, por ejemplo, y qué dosis o qué medidas se pueden ubicar para bajar o regular claro, o sea, no aplicarlo directamente al ser vivo, que le puede hacer daño, puede hacer algún otro tipo de reacción. También se han visto muchas investigaciones sobre que la mayoría de los científicos o químicos o investigadores primero hacen esto con los animales para ver la reacción, y según eso luego avanzan, viendo que según el avance de la investigación con el animal, avanzan a ya a un ser humano, a ver qué tal. Claro, lo que se ha hecho y normalmente se hace, el animal también se hace. O sea, las prácticas que se realizan, o sea, tampoco estarían bien totalmente porque estamos afectando a un ser vivo igual, pero entonces se tiene, por ejemplo, en vez de ir directamente al animal, a la persona, hacerlo con un animal. Pero también varía, o sea, no siempre se hace con animales, Directamente. y en el momento de que hablamos de qué desafíos enfrenta actualmente la química medicinal. Por ejemplo, hablemos que la química medicinal es una de las ramas más exitosas que se puede. Hablamos, ya habíamos aportado sobre medicamentos, fármacos. Estos pues han producido antibióticos y medicamentos que han llevado esperanza de vida a edades, por ejemplo, de 45 hasta 75 años. O sea, ha sido el aporte medicinal ahora, pues ha sido todo un éxito, podríamos decir. Sin embargo, todavía necesitamos agentes antivirales, activos, nuevos antibióticos para enfrentar bacterias que son ya resistentes a las que ya están ahora. También, por ejemplo, necesitamos medicamentos para curar. Hay muchas enfermedades todavía que son incurables o que solamente se mantienen para un tiempo considerable, por ejemplo, el cáncer,
prevenir derrames cerebrales, atacar enfermedades del corazón, la osteoporosis, la artritis, el Alzheimer, defectos genéticos, la esquizofrenia. O sea, todavía falta, o sea, ese es el objetivo todavía que está por ser alcanzado. Por ejemplo, como ya les indicaba, requerimos de mejores maneras para dispensar estos medicamentos a su plan, como les decía, lo de una páncreas artificial. También, por ejemplo, materiales que sean biocompatibles para reemplazar órganos. Por ejemplo, también para hacer el implante de huesos, de dientes. O sea, de tener esas prácticas primero, o sea, de estos materiales artificiales para luego implantarlos ya sean animales o en personas, que puede ser también humanos. Claro, pero se ve también que la gran demanda de farmacéuticos es grande y según eso he leído que algunos de los farmacéuticos fracasan con la gran demanda. Porque en una esquina hay otro y en el otro y hace lo mejor y así entonces se va quedando. Y el avance tanto de la tecnología ha hecho que estos o varios de estos fracasen porque o sea, hay cosas mejores y se van creando cosas mejores. Inclusive a veces hasta para promocionar el producto ya hacemos uso de las tecnologías, de estos avances, o sea que en sí nos da sus pros y sus contras, pero podemos llegar mucho más rápido a las personas hasta para dar el servicio. A veces ya las farmacias o estos fármacos que están en sus locales no salen, no se distribuyen. Claro. Por eso es la quiebra de algunos de estos medicamentos que anteriormente se vendían porque, o sea, se promocionaban de otra diferente forma, pero con el avance, como usted dice, de la tecnología, ya se fueron quedando y hay vienen los medicamentos, con nuevas propagandas. O sea, pero es que también ha habido de que últimamente he visto que se ha integrado tanto lo del natural, medicamentos naturales, ya no es tanto como que medicina, sino ya como que se van a lo natural. Es como les decía, para las enfermedades que se han hecho resistentes. Sí. O sea, nosotros vemos un medicamento que antes nos hacía bien y ahora ya no. Y entonces, mejor necesito una medicina natural, una plantita, una hierba para hacer un té, así, o algún tipo de medicina que cambie. Siempre es, o sea, mejor un medicamento natural o de los otros. O sea, siempre nosotros buscamos lo natural, o sea, lo que vaya más a lo natural. O sea, yo creo que las personas todos buscamos natural. Y vemos pues que anteriormente se utilizaba todo más natural y no había tantas enfermedades, o no sé, en este momento se refleja más rápido. Anteriormente no, o sea, ya se reflejaban cuando eran ancianitos o en algún tipo de estas enfermedades. Entonces ahora vemos que todo enseguida nos aparece una enfermedad y otra y no necesitamos de llegar a la vejez para eso. Sí, y es que a veces también al momento de consumir medicamentos se puede solucionar un problema que tengas y a la vez te puede provocar otro. Al cuestión del tiempo eso va a causar. Claro, los efectos secundarios, más porque a veces creo que es para el hígado que afecta. Sí. Consumir muchos medicamentos también. ¿Y cómo podemos asegurar la eficacia de los medicamentos antes de su aprobación? Bueno, ahí en ese caso nosotros podríamos decir, como les decía, los desafíos son grandes y necesitamos de esos materiales artificiales para eso, pero mientras tanto no hay cómo comprobarlo. O sea, sería directamente al experimento con la persona o hasta el animal. Dependiendo hasta cuántos efectos secundarios tiene. Inclusive hasta para una alergia ya es. Que a veces nosotros es alérgico a tal cosa y uno nunca le ha dado alergia, no, pero a veces puede ya aparecer. Y eso también se basa en los medicamentos medicinales también, porque para la eficacia de un medicamento medicinal, nosotros tenemos que
Bueno, hablando que hasta de lo natural puede tener su efecto secundario. Y más pues los medicamentos ya artificiales o genéticos. Siempre hablamos porque, así como le decía, consumir mucho de ya de ese medicamento te afecta también a los órganos. Entonces, y también pues, puede ser hasta un ser alérgico, como les indicaba. Como que se sobresatura nuestro organismo y ya como que le causa ya que no puede consumir. Claro, Es intolerante. sí, porque bueno, en mi caso sería de que una vez me enfermé así de la nada y me inyectaron insulina, no, penicilina, perdón. Y yo no sabía que era alérgica, entonces me hicieron la prueba, pero hasta me la hicieron mal, porque incluso aquí en el brazo me quedó una mancha grande. Y ya desde ahí ya no pude, y desde ahí me detectaron que yo era alérgica a la penicilina, pero eso también viene de generaciones, porque mi abuela también es así. Sí. Entonces, Y en sí somos nosotros los experimentos. Yo igual tuve un primo que es alérgico al té, ya lo dio algo de pequeño, se lo inyectaron y nadie sabía que la propia mamá ya la habían inyectado anteriormente. Y justamente ese día se hizo así horrible, casi le da un paro. Miren, y eso puede ser un efecto secundario porque al principio no le hacía esa reacción. Y después se hizo predominante y ya no pudo. Hasta la mamá también nos salió alérgica al Y no lo sabe. Y de así son algunas cosas que, por ejemplo, a veces nosotros decimos, mi hijo tiene tal cosa. Y recién ahí nos venimos a dar cuenta que nosotros tenemos eso, somos alérgicos a eso. Claro, lo que pasa a veces, digamos, tienen como, en mi caso, mis abuelos de parte de mamá sufren de un hueso, de artritis, entonces eso, actualmente nosotros no sabemos si llevamos la enfermedad de ellos y debemos esperar, o sea, hasta que nos dé algo para ver si llevamos la misma genética de ellos. Como les dije, como ahora es en el tiempo en que nos enfermamos por todo, ahí es que aparece con alérgico, que sufre de esto. Y ahí es que aparece nuestro papá o abuelo. Y yo también presentaba eso, pero nunca supe que yo tenía que vivir 40, 50 años con eso. Pero ahora ya no se puede vivir así. Porque quizás estamos muy atentos ya ahora a la tecnología y a los nuevos avances y solamente estamos en eso y no hacemos un uso tal vez de lo natural o de lo más natural que podamos. O también nuestro estilo de vida, porque andamos muy apurados y por ejemplo yo le decía por ahí a mis estudiantes, antes, por ejemplo, en nuestra casa, papás, abuelos, sacaban lo que era el almidón y hacían sus panes, sus comidas. Ahora que vamos ya a la tienda y me dan para ir a hornear directamente la masa ya. Claro, imagínense, quizás tienen que ponerla hasta un conservante porque igual cuesta más tiempo y el tiempo que está ahí en refrigeración ya no es tan natural como antes. Pero todo esto es en base a la química, porque para sacar que una masa se mantenga y no se dañe, lleva productos químicos que hacen que la conserven y que mantengan su estado más natural. Se podría decir. Los vapores también ya han pasado por una transformación. Claro. Pero también estos químicos pueden llegar a ser alguna enfermedad. Es que eso vamos, que por eso ahora es que nos enfermamos rápidamente, porque consumimos todo esto más rápido, comida rápida, por ejemplo. O sea, lo digo porque a mi abuelo le detectaron cáncer de hígado. Y él, o sea, él era una persona que casi no comía. Le dijeron que podría hacer eso, pero él casi no comía. O sea, él prefería llegar a su casa, hacerse todo él mismo y de ahí comer. Y le han dicho que es por Come cosas guardadas. pero antes no. O sea, debe de ser otro mecanismo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos. ¿Algo más que nos quieras contar? Bueno, yo nomás chicas podría decirle que la química que en realidad pues está en todos lados, en todo lo que nosotros podamos hacer, podríamos decir. Entonces, es mi consejo porque siguen estudiando la química, que den sus mayores aportes a la química porque eso es lo que en sí vivimos.
nuestro propio organismo es química, entonces nuestra vida Desde es ahí viene química. Hay transformación en nuestro organismo y por lo tanto ahí está la química. Entonces, mi sugerencia pues continúen estudiando la química, revisando sobre química y muchas gracias por tomarme en cuenta en este podcast. Gracias